En el juicio de Sean Diddy Combs, nadie esperaba que el siguiente testigo vistiera un traje azul marino con una placa oculta bajo la solapa. Pero cuando el exagente del FBI, Mark Halperin, subió al estrado, la sala quedó completamente en silencio. Lo que reveló fue más que un escándalo. Era una red, un sistema de protección tan profundo que llegaba hasta el más alto cargo de los Estados Unidos. Sí, nombró a Barack Obama, el hombre que muchos veían como símbolo de esperanza, ahora supuestamente vinculado a fiestas, indultos y protecciones relacionadas con Diddy. Según Halperin, la verdadera razón por la cual Diddy permaneció intocable durante décadas no tenía nada que ver con buenos abogados, sino con ser útil a los poderosos. Lo que siguió fue un testimonio que vinculó política, religión, la industria musical y una red silenciosa de control que se había estado construyendo desde la década de 1990. El tribunal estaba abarrotado, pero nadie respiraba. Ni cuando las puertas traseras se abrieron y un hombre con traje oscuro y maletín entró. No se anunció ningún nombre, no se leyeron credenciales. El juez simplemente asintió. Ese fue la señal. No era cualquier testigo. Era alguien que había operado en las sombras, con acceso muy por encima de lo que cualquier periodista o investigador privado pudiera soñar. Solo se le mencionaba como agente especial redactado, un alto funcionario federal que había trabajado durante décadas en las divisiones de crimen organizado y corrupción política del FBI. Y hoy, por primera vez, testificaba bajo juramento sobre un hombre, Sean Diddy Combs. El agente se sentó, abrió su maletín y colocó una carpeta negra en el estrado. No miró a Diddy, que estaba impasible en la mesa de la defensa con los dedos apretados. Tampoco miró al jurado. Simplemente dijo: «He estado siguiendo al señor Combs y a su empresa por más de 2 décadas. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que finalmente nos permiten hablar de ello». El juez lo invitó a continuar con un gesto. El agente declaró que el FBI había iniciado indagaciones preliminares sobre Sean Combs a finales de los años 90. Las señales de alerta siempre estuvieron ahí. Dijo: «Teníamos transacciones financieras que no tenían sentido, fiestas privadas que se solapaban con redes de tráfico conocidas, conexiones en el extranjero que apuntaban a empresas ficticias de fachada criminal. Y sin embargo, cada vez que nos acercábamos, las puertas se cerraban de golpe». El agente describió un caso específico en 2001, una operación encubierta internacional contra el lavado de dinero que involucraba a un afiliado de Bad Boy Europe. Las pruebas apuntaban directamente a los equipos financieros de Diddy, cuentas en el extranjero, facturas falsas y sociedades pantalla en Luxemburgo y Suiza. Pero cuando llegó el momento de solicitar órdenes de registro, se denegaron. «Fue la primera vez que me di cuenta», dijo el agente, «de que no solo estábamos ante protección de celebridades, estábamos ante interferencia federal». Los susurros invadieron la sala. El agente continuó: «No pretendo sonar conspirativo, pero esto no fue un caso de policía local asustada. Fue gente del más alto nivel en Washington ordenándonos que nos detuviéramos. Expedientes desaparecían, testigos eran reubicados, investigadores reasignados. Al principio pensamos que era coincidencia, pero no lo era». La Fiscalía presentó luego una cronología de investigaciones bloqueadas desde 1999 hasta 2013. Cada vez que Diddy aparecía vinculado a actividades criminales, de tráfico a agresión a fraude electrónico, se producía la desaparición de un testigo clave o un retraso federal que congelaba la pesquisa. Una jurado quedó visiblemente impactada. Una espectadora en la galería se llevó las manos a la boca. Entonces llegó la bomba. En 2003 el agente dijo: «Teníamos motivos para creer que el señor Combs operaba bajo una protección de informante no oficial, del tipo que no figura en los registros públicos. Ese nivel de protección solo puede venir de muy alto. Y en aquel entonces, solo 3 personas en el gobierno federal podían haberlo autorizado». La sala quedó helada,
y Didi pareció saber exactamente quiénes eran esos tres. El agente especial redactado se inclinó hacia adelante y carraspeó. «Aquí es donde cambia la historia», dijo. «Porque no se trata solo de los delitos cometidos, sino de quién permitió que esos delitos continuaran. Y eso nos lleva a la relación de COMMES con figuras políticas en los niveles más altos, específicamente Barack Obama». El tribunal cayó en un silencio atónito. Incluso el juez alzó la vista lentamente, entrecerrando los ojos. El agente abrió nuevamente la carpeta negra y mostró una serie de fotografías al jurado. La primera era una imagen granulada de 2005. Didi junto al entonces senador Barack Obama en un acto de recaudación de fondos en Chicago. La siguiente, de 2007, mostraba un evento privado fuera de registro en Washington, D.C., organizado por un poderoso grupo de presión con estrechos vínculos con el Comité Nacional Demócrata. Didi estaba allí bajo un alias, pero la foto dejaba claro que era él y que no estaba solo. «Estos no eran simples posados para la prensa», explicó el agente. «Eran reuniones a puerta cerrada. Creemos que el señor COMMES participaba en operaciones de intercambio de inteligencia con operativos de campaña, intercambiando favores y filtraciones de información a cambio de protección». La defensa saltó de sus asientos gritando: «¡Objeción!», pero la fiscalía entregó exhibiciones corroboratorias, registros de viaje, metadatos de correos electrónicos e incluso un memorando interno redactado que hacía referencia a una reunión de enlace cultural entre Bo y activos de entretenimiento de alto valor. «Esto es lo que sabemos», continuó el agente con voz más firme. «En 2009, poco después de que el señor Obama asumiera el cargo, nuestra oficina presentó una solicitud de intervención telefónica contra Sean COMMES para interceptar comunicaciones entre él y varios narcotraficantes conocidos que lavaban dinero a través de compañías de producción afiliadas a Bad Boy. La solicitud fue denegada. El tribunal se agitó. «¿Denegada por quién?», preguntó la fiscal. El agente pasó a la última página de la carpeta. Un registro de llamadas de una oficina legal vinculada a la Casa Blanca. El nombre estaba redactado, pero la marca de tiempo coincidía exactamente con el momento en que nuestra solicitud fue archivada. El juez pidió al jurado que desoyera cualquier especulación, pero el daño ya estaba hecho. Las implicaciones eran evidentes. Un hombre bajo vigilancia federal había conseguido acceso a la Casa Blanca para frenar una orden de escucha. «No estamos alegando que el presidente Obama protegiera personalmente al señor COMMES», aclaró el agente. «Pero sí decimos que su administración creó un canal de comunicación y que esa relación proporcionó inmunidad al señor COMMES durante años». Los reporteros tomaban notas frenéticamente. Incluso la taquígrafa hizo una pausa. No era cuestión de suerte. Era algo calculado, orquestado y permitido por un poder mucho mayor de lo que nadie había anticipado. Y eso era solo el comienzo. El jurado se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos y los bolígrafos olvidados. El agente especial redactado había abierto una faceta del juicio que ni siquiera los periodistas más audaces habían imaginado. Pero lo que vino a continuación transformó la atmósfera de curiosidad en puro pavor. Sostuvo una última imagen. No era granulada ni secreta. Era una foto en alta resolución tomada en una función privada en Martha's Vineyard. En ella aparecían tres hombres: Sean Diddy COMMES, el expresidente Barack Obama y el reverendo Al Sharpton. No era un evento público. Era una reunión a puerta cerrada en una propiedad de un multimillonario tecnológico con vínculos tanto en la industria del entretenimiento como en la de defensa. La foto databa de 2014. «Lo llamaron cena benéfica», dijo el agente, «pero obtuvimos la lista de invitados por vías autorizadas. Encontramos nombres vinculados a múltiples investigaciones selladas, antiguos activos de la CIA, traficantes de armas sancionados y representantes de TriStar Entertainment.
Los susurros estallaron de nuevo. El juez golpeó la bancada con su mazo. ¡Orden! El señor Combs no asistió como invitado, continuó el agente. Fue un conducto que llevaba información desde las calles de Nueva York hasta los pasillos de poder político, y a cambio, sus crímenes quedaban impunes. Un jurado dejó caer el bolígrafo. Entonces vino la historia que hizo fruncir aún más el ceño al juez. En 2012, dijo el agente, la oficina del FBI en Miami llevó a cabo una operación contra el tráfico. Detuvieron infraganti a un asociado de Combs con chicas, drogas y transferencias al extranjero. Era un caso que habría llenado titulares. Pero 48 horas después, el expediente fue sellado, los agentes reasignados, el sospechoso liberado y el caso desapareció. ¿Cómo fue posible?, preguntó la fiscal. Una llamada, respondió el agente sin dudar. Una llamada a una extensión del Capitolio. Eso es todo lo que sabemos. No hay nombre, solo una llamada, y todo lo demás se borró. Entregó entonces memos internos y correos de agentes desconcertados. Uno destacaba: no pregunten por qué esto fue enterrado. Alégrense de no estar en esa sala. A continuación, relató la revelación más sombría. En 2015, el FBI monitorizó de cerca los movimientos de Combs. Viajó a Haití, luego a Colombia y después a islas privadas del Caribe. Al principio se creyó un viaje de placer, pero información de socios extranjeros sugería lo contrario. Reuniones con financistas vinculados a cárteles, fiestas en yates con menores traídas de Brasil y Europa del Este. Una fuente dijo que a las chicas las hicieron creer que asistían a un casting de American Idol. El jurado quedó visiblemente conmocionado. El agente cerró la carpeta. Todo este tiempo llevaba la máscara de magnate, filántropo y revolucionario, dijo. Pero tras la cortina dirigía un imperio de miedo, chantaje e inmunidad, comprada con influencia. El juez convocó un receso. La gente salió lentamente, muchos en silencio. Por primera vez desde el inicio del juicio, Diddy pareció comprender que las paredes se le venían encima. Cuando el tribunal se reanudó, el ambiente era distinto. Una pesadez que solo surge cuando la podredumbre ha invadido mucho más allá de su origen. El agente regresó con un sobre sellado. Pidió al juez abrirlo en privado. Dentro había un memo clasificado con membrete de una agencia rara vez mencionada en tribunales. La Agencia Central de Inteligencia, CIA. Para que conste, dijo el agente, este memo fue desclasificado específicamente para este juicio. Fue redactado en 2012 por un alto analista de la División de Operaciones Domésticas de la CIA con el asunto Activos de Entretenimiento, blancos de alto riesgo. El juez asintió y le permitió al agente resumir. Desde mediados de los 2000, identificaron al señor Combs como un influyente cultural de alto valor, con potencial de manipulación interna. Fue señalado por varios departamentos por sus lazos con traficantes de armas, banqueros offshore y figuras de inteligencia en Europa del Este y África Occidental. No fue reclutado formalmente por la CIA, pero su proximidad a personas de interés y la información derivada de sus eventos les proporcionó datos conductuales valiosos a cambio de negación plausible. A Combs se le permitió operar prácticamente sin interferencias legales. El siguiente hallazgo fue aún más demoledor. El agente mostró un libro de contabilidad notariado con transferencias de empresas pantalla afiliadas a Combs, incluidos varios pagos canalizados a través de TriStar Entertainment y otras entidades relacionadas con la estructura de curaduría de Britney Spears. Los beneficiarios eran consultores políticos de alto nivel, cabilderos e incluso una persona vinculada a un caso de trata humana en el Caribe que misteriosamente desapareció del registro del Departamento de Justicia en 2015. La implicación era clara. Diddy no era un monstruo aislado, sino parte de un circuito de influencia, chantaje y guerra de información encubierta. Y cuando el tribunal pensó que no podía profundizar más, el agente redactado soltó la línea final. Creemos,
dijo, que una de las cuentas offshore de Didi se utilizó para comprar información clasificada de un antiguo contratista de la NSA que ahora está fallecido. La sala estalló. El juez ordenó mantener la calma, pero nadie, ni siquiera los abogados de la defensa, supo cómo proceder. El testimonio comenzó con una frase simple. El señor Combmes tenía el número del presidente. Murmullos recorrieron la sala. En 2014, tras un escándalo en la industria musical por la presencia de menores en fiestas, nuestro equipo intentó detener a Combmes cuando regresó de San Bartolomé. Se emitió una alerta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que estuvo activa 37 minutos y luego se levantó de pronto. ¿Por qué?, preguntó la fiscal. Porque alguien de la administración Obama llamó a la CBP. La llamada duró 41 segundos. Solo eso sabemos. El número se rastreó hasta una línea segura del asesor legal de la Casa Blanca. La alerta desapareció y el caso se archivó. Didi salió del aeropuerto sin un rasguño. El agente añadió que 48 horas después, Didi donó $500,000 a un comité de acción política estrechamente alineado con la campaña de reelección de Obama. El momento fue devastador. No acuso al expresidente, dijo con un suspiro. Solo muestro que el señor Combmes tenía acceso que a nadie más se le habría concedido, y lo usó para protegerse, encubrir crímenes y silenciar víctimas. Se apoderó de la sala una oleada de comprensión. Esto no era solo sobre Didi, sino sobre un sistema, una estructura de poder que se extendía hasta los más altos niveles de la influencia estadounidense. Cuando el agente regresó por séptima vez, los periodistas ya hablaban de el juicio de la lista negra, porque lo siguiente fue un documento tan explosivo que se entregó al juez en un maletín ignífugo. Era un informe de 94 páginas que el FBI denominó Proyecto Ghost Room, la póliza de seguro de Didi. Durante una redada en 2022 en un almacén en Newark, Nueva Jersey, hallaron decenas de discos duros y cientos de Polaroids en un archivo protegido. Lo más relevante era una carpeta titulada Archivo Prioritario BL Protegido, con notas manuscritas, manifiestos de vuelo, fotos de vigilancia editadas y transcripciones de conversaciones grabadas con micrófonos ocultos en clubs nocturnos que Didi frecuentaba entre 2004 y 2019. En la lista aparecían ejecutivos de Interscope, Rock Nation, Live Nation y hasta 2 exayudantes de la Casa Blanca. Las imágenes en blanco y negro mostraban a personas en posiciones comprometedoras, con fechas, iniciales y palabras clave como palanca, silencio y verificación. El propósito de este archivo, explicó el agente, no era entretenimiento, sino chantaje. Cada vez que un artista se resistía a firmar o se necesitaba un favor político, el señor Combmes insinuaba la existencia de las cintas y la mayoría cedía ante la amenaza. Citó un caso de 2017 en que una estrella pop emergente se negó a actuar en un evento de Didi. Días después, tabloides publicaron rumores sobre una crisis personal y poco después, la artista firmó con una discográfica afiliada a la red de distribución de Didi. Pero un registro en el archivo detuvo al tribunal en seco. BO más RS dividido todo manejado. Payoff confirmado, donación recibida. Se interpretó que BO se refería a Barack Obama y RS a un alto ejecutivo de un estudio discográfico. Aunque no hallaron grabaciones directas del expresidente, quedaba claro que donaciones, favores e influencia eran parte de un arreglo mutuamente beneficioso de larga data. No son meras acusaciones, concluyó el agente. Son patrones y tácticas. No se trata de organizar fiestas, sino de edificar un imperio en la sombra, noche tras noche, cinta tras cinta, favor tras favor. A medida que el juicio entraba en su 8º día, un tono sombrío se apoderó del tribunal.
Lo que vino después no fue sobre libros de cuentas o registros de llamadas, sino sobre personas. El agente volvió con una carpeta manila marcada Archivos de testigos confidenciales, declinaciones. Eran testimonios de al menos 26 personas que colaboraron con la investigación, pero que por amenazas, acuerdos de confidencialidad o miedo a represalias, rehusaron testificar en público. Leyó varios Una coreógrafa del círculo íntimo de Didi, entre 2005 y 2012, afirmó que fue drogada en una fiesta posterior a un concierto y despertó desorientada, con moretones inexplicables. Cuando intentó denunciarlo, su agencia la dejó sin representante en menos de una semana. Un modelo masculino de 19 años contó que lo llevaron a Miami con la promesa de una sesión de moda, pero lo que encontró fue algo más parecido a ojos bien cerrados, cámaras por doquier, teléfonos confiscados y un encargado que le indicó no hablar salvo que se lo ordenaran. El relato más devastador vino de una persona identificada como CW11, quien dijo que tenía 17 años cuando alguien del grupo de Didi lo presentó como mentoría. «Nunca fue eso», declaró CW11. «Me advirtió que si me iba o decía algo, mi familia lo lamentaría». La sala quedó en silencio cuando el agente cerró la carpeta. «Estos no son personajes de titulares ni tienen plataformas», dijo. «Pero existen», y su miedo permitió que esto continuara mucho más de lo debido. Mostró entonces una lista de nombres redactados con fechas y ubicaciones concordantes con eventos de Didi. «¿Qué es esa lista?», preguntó el juez. «Víctimas confirmadas», respondió el agente, «cuyas historias coincidieron en múltiples puntos con nuestras investigaciones». Cuando el agente se retiró, nadie en la sala tenía los ojos secos, ni siquiera el jurado. En el último día de testimonio, la seguridad se duplicó, no por amenazas, sino porque todos esperaban el golpe final. «Hemos reservado la pieza final de evidencia para hoy», anunció el agente, desplegando una transcripción sellada. Se trata de una llamada interceptada en 2015 entre el señor Compmes y una figura vinculada a un importante grupo de presión en Washington, D.C. La transcripción fue verificada por múltiples analistas y software de reconocimiento de voz. Hizo una pausa, luego comenzó a leer. «Dijiste que lo mantuviéramos fuera de radar». La voz atribuida a Didi dijo: «Pero yo cumplí mi parte. Traje el dinero, traje a los artistas, convencimos 5 distritos en la última elección. Si me hunden, varios de ustedes caerán conmigo». El agente alzó la vista. «Esa voz pertenecía al señor Compmes», dijo. «Y lo que menciona no son solo fiestas. Habla de contribuciones de campaña, movilización de votantes y posible manipulación electoral mediante influencia de celebridades». La sala estalló. Se afirmaba que una estrategia de campaña de un presidente en ejercicio involucraba a uno de los personajes más escandalosos ahora ante el tribunal. Aunque indirectamente, las implicaciones eran apocalípticas. Un jurado murmuró audible: «¡Jesucristo!». El agente terminó. El señor Compmes no compraba solo silencios, compraba relevancia, y la moneda era su voto. Bajó del estrado. El juez decretó un receso. Y así, el juicio que comenzó como un escándalo de celebridades se convirtió en el capítulo más oscuro de la memoria política moderna.